Hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Realmente un placer compartir este espacio de nuestra voz. Y como siempre, les voy comentando las voces que tenemos en el programa del día de hoy. Una voz que viene del lado de la comunicación, viene del lado de la comunicación por su propia profesión o su doble profesión, ¿sí? La de abogado y periodista, y me refiero a Gustavo López, vicepresidente del ENACOM. Y en la segunda parte del programa vamos a tener la presencia de Ramón Prades, analista político. Así que ya lo estamos viendo a Gustavo López. ¿Cómo te va? ¿Qué contás? ¿Qué tal? Bien, Gustavo, bien. Arranqué muy formal, arranqué muy protocolar, pero hablando de comunicación, ¿sabes cómo comenzaría yo? La semana pasada, pantalla de varios medios, cuadro repartido, el fiscal Luciani y en el otro cuadro la casa de la vicepresidenta de la Nación con 4 o 5 personas. Había una que varios periodistas lo tenemos identificado que organiza, pero con las cacerolas frente a la casa. Para lo cual, la primera pregunta, más allá de la instalación mediática, más allá de la posverdad, más allá de cómo trabajar el subconsciente de la gente con la repetitividad, ¿no? Más allá de los 9 días que habló el fiscal y los 3 días que habló la vicepresidenta, un poco a título de resumen, pareciera que con la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, en su casa, los militantes, cambió la agenda. Yo creo que sí, que cambió la agenda. Si querés arrancamos por la agenda y después por una cosa para mí mucho más grave que es lo institucional. Bien. Pero efectivamente cambió la agenda. A veces ocurre que en este caso el poder mediático, el poder judicial, el poder económico vive su microclima. Como también la política vive su microclima. Digo, en general nosotros, los militantes del Frente de Todos, hablamos entre los militantes del Frente de Todos. Digo, en líneas generales, claro. Intercambiamos menos con otros sectores políticos. Yo creo que vivieron un microclima, que no es la primera vez que ocurre. En ese microclima vivieron lo que sale en las pantallas. Entonces, si vos ponés tal canal, tal canal, tal canal, tal canal, de la mañana a la noche le pegan a Cristina, desvalorizan al gobierno. Y con una semana y media del fiscal Luciani diciendo todo lo que decía acerca de Cristina, se hicieron la película de, bueno, ya está. Se terminó. A ver, la palabra de ellos ya la liquidamos. La liquidamos, la sacamos de la política. Sí. Bastó que ella, el martes, diera un discurso o su propio alegato de defensa a través de YouTube durante 1 hora y media para que cambiara el mapa de la política. Digo, ella sigue siendo, desde mi punto de vista, la única política, el único político de la Argentina que concita semejante nivel de adhesión. Porque representa, y esto lo pudimos ver en los testimonios que se fueron recogiendo de la gente que se acercaba, bueno, ¿por qué venís a defender a Cristina? Porque jubiló a mi mamá, porque me dio la posibilidad de una casa, porque no tenía trabajo. Otro respirador. Exactamente, el del respirador. Le mandé una carta y al día siguiente tenía un respirador de 8 horas que permitía que mi hija... Bueno, todo esto ocurrió. Digo, se jubilaron 3 millones de personas, o un poco más. Cuando tenías un promedio de 22.000 jubilados por año, de golpe, en 4 años se jubilaron 3 millones de personas que injustamente estaban afuera del sistema porque no les habían hecho aportes o les habían retenido los aportes o había trabajado en negro. Entonces, digo, todo eso se siente a la hora de la realidad. Entonces, ella, con un discurso de 1 hora y media, cambia el eje de la política. Hace una semana que venimos hablando del tema y yo creo, nosotros, al Frente de Todos, nos dio la posibilidad de recrear cierta mística. Y yo creo que, bueno, y ahí paso al otro tema, yo lo vivo esto como una gravedad institucional muy grande. Mirá, yo tengo 42 años de abogado. Sí. Nunca vi semejante nivel de impunidad entre un fiscal y un juez. Digo, en un juicio hay 3 partes. El que acusa, el que defiende y el que se supone que es neutral, que escucha, evalúa las pruebas y después decide. Ahora, si el que te acusa y el que decide
van juntos a jugar en el mismo equipo de fútbol, lo hacen en la quinta del expresidente y toman mate de la misma bombilla, y cuando vos denunciás todo eso, te muestran el mate, digo, son amigos, se pierde la imparcialidad. Un juez federal de Santa Fe hizo referencia al tema. No, ahora no me viene a la mente, no recuerdo el apellido, pero citó distintos casos, comparados como abogado, ¿no? Inclusive en Alemania, ya que en Alemania que alguien del Poder Judicial tengan un encuentro, un partido de tenis, ya es algo que puede marcar o la pérdida de independencia de criterio. Bueno, por eso existe la recusación y la excusación. Sí. Digo, una parte puede recusar a un juez cuando existe amistad manifiesta entre el juez y el fiscal o el juez y el defensor. Te interrumpo ahí, ¿eh? Sí. Te van a decir que el partido de fútbol no es amistad manifiesta. Yo, a ver, sacarse fotos, digo, tener relaciones por afuera de lo que significa el foro, de lo que significa, digo, son amigos, juegan en el mismo equipo de fútbol y ante la duda se tendrían que haber excusado. Digo, el fiscal se debió haber excusado o el juez se debió haber excusado. Y cuando sale tomando un mate con el logo del mismo equipo de fútbol. Es una provocación. Entonces, yo creo que se han ensoberbecido. Mirá, yo creo en el lawfare, quedó demostrado en el caso de Lula en Brasil, digo, fue grosero. A Lula lo acusan de un hecho que nunca ocurrió, que fue la compra de un departamento. Digo, nunca ocurrió la compra del departamento por el cual, sin pruebas, el juez Moro dice, tengo la íntima convicción, por eso lo condeno. La condena lo llevó a la cárcel, lo sacó de la carrera presidencial. El juez que lo condenó fue ministro del presidente Hizo carrera que ganó. política. Bueno, digo, eso es brutal. Ahora, el tema es, las democracias nos costaron mucho dolor recuperarlas en América Latina, sobre todo en la Argentina, 30.000 desaparecidos, una dictadura militar sangrienta, veníamos de 53 años de golpe de Estado. Yo creo que el nunca más fue el pacto no escrito de la sociedad argentina, de la sociedad democrática de la Argentina. Así como el de la Moncloa fue el de España para salir del franquismo, aquí fue el nunca más a un golpe, nunca más a la tortura, nunca más a la interrupción del orden constitucional. El abrazo una década antes de Perón-Balbín sienta las bases de lo que después fue el Cafiero Alfonsín enfrentando a los cara pintadas, juntos, sin especulaciones políticas de uno u otro, me conviene la foto, no me conviene la foto, no, salgo en defensa de la democracia. Hoy eso no existe. Y yo creo, con dolor, que el macrismo ha roto ese pacto de convivencia democrática cuando vos ponés uno de los poderes del Estado al servicio de la persecución, del espionaje, ha cooptado el poder judicial federal. Yo creo que, más allá de que hay que seguir movilizando, hay que organizar una movilización importante en defensa de la democracia. También los senadores, los diputados tienen que pensar en una ley que amplíe los miembros de la Corte para que licúe este poder concentrado y haya una Corte federal con perspectiva de género. Digo, nosotros queremos la independencia del Poder Judicial. A mí me consta que la Corte, en la época de Kirchner, de 7 miembros, no lo llamaba al presidente o cuando era expresidente para discutir los fallos. Yo tengo una anécdota de un fallo de la Corte sobre la ley de medios, 5 de octubre del 2010, porque justo Forja hacía un acto con Néstor Kirchner. Él se enteró del fallo en el momento del acto. Digo, no es que alguno de los 7 jueces de la Corte lo llamaba y le anticipaba lo que iban a fallar. Recuerdo, ¿me permitís un paréntesis? Sí. En un programa de televisión, Animales, y sigue... Sí. Estaba el abogado de una de las partes y uno de los periodistas le decía, no, porque va a ir preso. Y al día siguiente fue preso. Bueno, es así. O sea, los medios de comunicación se enteraban a través del Poder Judicial quién iba a tener un allanamiento, creo que era allanamiento, que después lo llevaron a prisión. O sea, en los medios de comunicación. O sea, había toda una articulación entre el Poder Judicial y mediático. A ver, yo enseño en la facultad la garantía de defensa en juicio, el debido proceso, el juez natural. Ahora, cuando una persona es encarcelada sin condena,
sin que apenas haya iniciado el juicio, en el caso de Zanini, por haber enviado un proyecto de ley al Congreso, uno dice, se te cae la estantería. Digo, ¿cómo es posible? Es esta Corte la que avaló la doctrina Irursum, porque además la elaboró y permitió presos sin condena. Presos sin condena que además no se iban a escapar a ningún lado. No solo, digo, no habían cometido ningún delito, pero estuvieron presos. Si querés te vinculo un tema económico con lo judicial. En el mundo se estudia futuros y opciones. Sí. Me refiero a dólar futuro. Sí, sí. Dólar futuro judicializado. Lo decís en cualquier libro de economía del mundo. No, mire, acá el que aplicó el desarrollo de la teoría de mercado a futuro, le hicieron una causa penal. Bueno, entonces, vos tenés la judicialización de la política y el Poder Judicial, que es el que se encarga de determinar quién tiene razón, si hay delito o no hay delito, cooptado por una ideología cercana al poder económico, o partidaria del poder económico, o rendida al poder económico y a un modelo de país. Bueno, me parece que esto es lo que hay que terminar. Digo, esa corte de 7 miembros, cuando se votó la anulación de los indultos de Menem, terminó 4-3 la votación. Digo, los indultos se anularon y Carmen Argibay votó en contra. Carmen Argibay, puesta por el propio Kirchner, que venía del Tribunal Penal de La Haya. Ella votó con independencia. Entonces, lo que uno quiere es una corte con determinadas perspectivas, por ejemplo, la perspectiva de género, y que vote con independencia del poder político y del poder económico. Hoy, esta corte responde al poder económico. Digo, 2 de sus integrantes no tienen autoridad moral para estar porque aceptaban entrar por decreto violando la propia Constitución. Entonces, me preocupa el tema institucional y me preocupa el estado en que hoy se encuentra la política, que no tiene puertas de salida. Digamos, encerraste a Cristina. ¿Qué pensaste que iba a hacer? ¿Que no iba a salir a la calle? ¿Qué pensaban que íbamos a hacer nosotros? ¿Que no íbamos a salir a defender algo que nos parece brutal? Y que quieren proscribirla o encarcelarla. Si hubiera una justicia independiente, te cambia el panorama. Al no haber una justicia independiente, bueno, a ver, esto se resuelve en la política. Ojalá se retomen diálogos en la política para que no se judicialice más. Yo lo que veo hasta hoy es cada vez hay mayor tensión. Digo, el jefe de gobierno, en lugar de bajar la tensión, se manda a la Guardia de Infantería. Bueno, ¿en qué quiere que termine todo esto? Gustavo, está interesantísimo, nos puedes llevar todo el programa, pero ¿sabes qué? Sos vicepresidente del ENACOM y quiero que nos comentes, aproveches este espacio y demás, novedades en materia de comunicación, ¿no? Mira, nosotros seguimos trabajando con los adelantos no reembolsables, con los subsidios a pymes, cooperativas, para extender la red de fibra óptica. La buena noticia es que hemos aprobado en el último directorio el ingreso de Google. Esto es un caño que recorre 13.500 kilómetros de una sola fuente, es decir, con una sola fuente de energía. No es un cable por tramo, sino que es un cable directo de Carolina del Sur a Las Toninas, a Carolina del Sur. ¿Por qué Las Toninas? Porque es el lugar estratégico que queda cerca de Buenos Aires, sí, donde tenés la posibilidad, por la profundidad del mar, de que los barcos de gran calado entren, y por ahí entran 6 de los 7 ductos internacionales que tiene Internet. Esto va a permitir... ¿Y en cuánto tiempo se realiza? Diciembre del año que viene está terminado. Está terminado. Está terminado. Y esto va a permitir la multiplicación de la cantidad de datos y de la velocidad. Algo muy importante, porque el desarrollo del 5G, que esperemos licitarlo nosotros el año próximo, requiere de 4 veces más la cantidad de antenas que hay ahora. Pero las antenas se alimentan a través de la fibra óptica. Entonces, que haya una fuente más de suministro de datos y velocidad de datos con una tecnología de punta a una velocidad 60 veces mayor que la que estamos teniendo en este momento, va a permitir un desarrollo tecnológico enorme. En el mismo directorio votamos un subsidio para ARSAT de 1.000 millones de pesos para extender la conectividad en el Norte Grande. Bueno, vienen inversiones privadas, nos parece fantástico, entra tecnología de punta y el Estado desarrolla en aquellos lugares donde los privados no llegan. Gustavo, muchísimas gracias. Gracias a vos. Señores, un pequeño corte, no te vayas, continuamos acá en Nuestra Voz.
Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, ahora sí, estamos con Ramón Prades. Muchas gracias por venir al programa. Bueno, qué semana intensa. Y cuando digo intensa, recién vos lo escuchabas fuera de cámara a Gustavo López, pero quiero como analista político tu visión. Obviamente, Cristina Fernández tiene la capacidad de reconstruir la agenda política. Reconstruir, digo, porque la oposición cruza misiles de un lado para el otro. El misil que le mandó Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta que endurece su discurso, un discurso de no voy a hacer caso a un juez de primera instancia porque está politizado, pero en definitiva el hecho es que la oposición, en vez de ocuparse de los temas que podría de alguna manera focalizar como errores del gobierno vinculado a la economía, directamente se focaliza en la figura de Cristina y se arma la primera regla de marketing político, la ley de los opuestos. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Como vos decís, fue una semana muy movida, van a seguir siendo unos días muy movidos. Hay muchas formas de analizar lo que pasó, está el punto de vista jurídico, económico, político. Yo creo que en el caso de lo político, que es lo que vos planteás, a mí me gusta una frase de un filósofo que se llama Mike Shirley, que decía, en el impulso de la resistencia sé que existo. Y esto lo explica un poco el Cuervo Larroque en un tuit que escribió durante esta semana, que dijo, bueno, con Cristina hay esperanza, con Cristina hay futuro, con Cristina hay resistencia. Es decir, el kirchnerismo y el gobierno en todo su conjunto resolvió, no digo que de forma positiva, pero resolvió el liderazgo que no venía teniendo en estos últimos 2 años y medio. Que ese liderazgo le alcanza para poner en ejecución la dinámica propia gubernamental es otra cosa. Que ese liderazgo va a resolver los problemas que nos está mirando la gente, digamos, los problemas económicos, sociales, es otra cosa. Pero ese liderazgo sin duda resolvió algo que para el peronismo es importante, que es quién manda. Es decir, quién manda quedó bastante claro y quién gestiona también. Es decir, quién se está ocupando de la administración del Estado. Y en el caso de la oposición también, les resolvió o les está intentando resolver que la efervescencia de esa misma dinámica de oposición, es decir, de subirla a Cristina al ring, el otro día un periodista decía, las vallas no eran para que no vengan los militantes, sino justamente para que vengan los militantes. La valla como un atrayente de esos militantes. Es decir, esta dinámica política le resolvió también a la oposición que confrontar con mayor grado de fuerza o brutalidad o vehemencia iba a aumentar su posibilidad de éxito hacia la interna de esa oposición. Esto naturalmente es evidente, se ve, lo ven todos. Ahora, a mí lo que me preocupa es que esto no tiene nada que ver con la respuesta que necesita la Argentina. Bien, vamos al mito de la caverna. La gente en televisión, en vez de ver las sombras del mito de la caverna, están viendo esta disputa que se da mediática y demás sobre la calle Juncal. Sí, mira, el otro día, hace unas semanas, estuve en Neuquén. Sí. Y lo he hablado con otros analistas, otros compañeros que viajan y que trabajan en el interior, en el mal llamado interior de la Argentina, y yo sé que este programa se ve mucho. En todo el resto de la Argentina hay otra dinámica. Yo creo que nos ven y te invito a que pensemos, ¿te acordás cuando vino Mansur como jefe de gabinete? Bueno, Mansur, próximo presidente, después pasó lo mismo con Scioli, ahora el superministro Massa, ahora Cristina es candidata, es decir, Capital Federal, sus medios, la justicia, la militancia, o sea, todo lo que pasa en el Gran AMBA va resolviendo de modo acelerado y efervescente y en una disputa brutal todo lo que el país supuestamente está discutiendo. Y yo creo que cuando... Así supuestamente que obviamente pueden no estar discutiéndolo. No, en el resto del país se está discutiendo otra cosa. Se está discutiendo sobre la producción, sobre el trabajo, sobre la inversión, sobre la ciencia, la tecnología, sobre la inseguridad, digo, también con sus problemas propios, claro, sobre la sequía, sobre los incendios, sobre las integraciones regionales, sobre la logística, sobre el transporte, sobre cómo exportar, sobre el combustible, vaca muerta. Es decir, yo veo que hay una agenda
ambacéntrica, muy relacionada con problemas que no tienen nada que ver Con la realidad del interior. con la realidad de la Argentina y la realidad del mundo. Sí. Y acá también quiero hacer un llamado de atención. Es increíble que en el corazón político de la Argentina, con lo que está pasando en el planeta, estamos al borde de una guerra de gran escala, con problemas. El otro día hablaba con un amigo que está en Europa, me decía que está todo apagado a la noche. Alemania con un 50% de inflación, récord histórico, la inflación más alta de los últimos 50 años, récord histórico de inflación en Inglaterra Europa. aumentó 80% la energía. Bueno, por eso, el mundo está reconfigurando el orden global y nosotros estamos discutiendo sobre unas vallas. Digamos, el poder político, Bueno, por eso económico digo, de la Argentina cambió. discutiendo sobre unas vallas. Pero el fiscal Luciani y la respuesta de Cristina Fernández de Kirchner hizo cambiar la agenda. Sí, hizo cambiar la agenda. Yo creo que hay un aprovechamiento político, por eso te decía, porque después no se puede... Hay dos cosas en términos judiciales que me parece que también van de la mano de esto. Una de las cosas es, no se puede negar que hay una aversión a Cristina de parte de un sector del Poder Judicial muy fuerte. Y vos lo decías recién en la introducción, el tema del dólar futuro es un escándalo, el tema del memorándum con Irán también, y la causa vialidad también. Yo he hablado con varios analistas expertos en estos temas. Y La figura de asociación ilícita. Está ¿no? flojito de un papeles. gobierno que se reúne para robar, o sea... Está flojito de papeles y convengamos también que la propia oposición judicial, cuando hizo lo que hizo con Florencia Kirchner, que nunca participó en política, todos sabíamos que estaban bombardeando un hospital en ese momento. Es decir, que la han querido subir al ring. Ahora no saben si esto va a tener, como la película Candyman, viste que nombrabas 3 veces a Candyman hasta que te aparecía. Que eso fue lo que pasó en el 2019. Cristina estaba para ir a tejer escarpines al sur y pasó lo de Florencia Kirchner y la subieron al ring y les terminó ganando la elección. A mí lo que me preocupa es que ya este círculo que se retroalimenta, en el cual también Larroque lo sube a Larreta ahora lo dijo públicamente, hay que subir a Larreta para desplazar a Macri. Entonces, como Macri se siente desplazado, dice una barbaridad y aparecen todos los acólitos de la oposición a decir barbaridades más grandes, hasta que algún loco suelto realmente crea en este juego y se confunda y tengamos que lamentar a algún muerto en la Argentina. Entonces, yo creo que la Argentina necesita otro tipo de liderazgo, un liderazgo que proyecte futuro, que construya paz social. Nosotros tenemos muchísimas potencialidades para crecer, para cambiar y dar vuelta una vez por todas esta situación. Vos lo decías recién en la introducción, 90%, 80% de inflación, 50% de pobreza, es decir, indicadores que son muy terribles y que encima se concentran donde se da este tipo de discusión, que es el AMBA. El otro día leía un informe que hablaba de 70% de pobreza de menor de 14 años en el conurbano bonaerense. Es aterrador pensar en un futuro de la Argentina Totalmente. con esos indicadores. Sí, sí. Entonces, ¿cómo hacer para poder trasladar la forma política que se está dando en el interior de la Argentina y los temas de los cuales se están hablando acá, que está en parte el corazón de lo que se discute en el resto de la Argentina por imposición? Bien. Muchísimas gracias, Ramón. Gracias a vos por la invitación. Señores, no se vayan, vamos a un pequeño corte. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Felices 13 años a Atilra Educación. Hoy la alegría nos invade porque nos encuentra celebrando 13 años del valioso proyecto educativo que el gremio de las y los trabajadores lácteos de Argentina, conducidos por Etín Ponce como secretario general a nivel nacional, ponía en marcha en la localidad de Sunchales un 28 de agosto, allá por el año 2009, inaugurando un lugar donde los trabajadores, jóvenes, personas desempleadas y la comunidad en su totalidad iban a encontrar un espacio destinado a la formación para el mundo laboral que permanecería en el tiempo, se expandiría y constantemente buscaría la calidad en sus propuestas. Fue así como año a año, aquel incipiente centro de formación y su propósito de impartir educación como un bien social fundamental
fue creciendo, consolidándose en el tiempo hasta materializarse en un centro educativo tecnológico pensado y conformado para la formación, la capacitación, el arte y la cultura, con espacios preparados y diseñados para brindar condiciones óptimas para el desarrollo de diversas actividades, por las cuales se obtiene reconocimiento a nivel nacional e internacional. En un nuevo aniversario, este es un momento propicio para agradecer el trabajo y la dedicación de cada persona que colaboró y colabora con la construcción y el sustento accionar social que el sindicato lleva a cabo. Porque la educación es derecho, dignidad y transformación social, es que Atilra asume este gran compromiso en beneficio de su membresía y de los integrantes de la comunidad toda, transformando realidades, construyendo juntos y juntas el futuro. Señores, este fue el comunicado que hizo Atilra celebrando los 13 años de educación, este compromiso, esta misión, esta visión y estos valores de la institución vinculado con la formación y la capacitación. Me despido de todos ustedes, nos vemos la semana que viene acá en Nuestra Voz.